El día de hoy tengo aquí una tarjeta del juego del calamar, pero hoy no hablaremos de la serie, sino que fue lo que pudo haber inspirado a la serie. Así que en este video te contaré los orígenes del juego del calamar, aunque el creador de la serie dice que se inspiró en la gente y que está dispuesto a hacer hasta llegar al máximo para así poder ganarse un premio. Pero en este video veremos un poco de lo que pasó en verdad. Busan, Corea del Sur. Entre las décadas de 1970 y 1980, en Brothers Home, un centro de bienestar de la salud donde residían indigentes, gente sin dinero, jóvenes delincuentes y hasta niños. Fue ahí donde se presentó uno de los peores casos de abuso en contra de los derechos humanos en Corea del Sur. E incluso medios de comunicación coreanos lo apodaban el Auschwitz de Corea, comparándolo con el campo de concentración alemán de aquella época nazi, donde estos mencionados con la vida de muchas personas, 1 millón hacia arriba para ser exactos. Pero volviendo a Corea, este centro ha sido relacionado con los Squid Game, esta famosa serie donde todos compiten por un premio y solo quedando uno quien sobrevive hasta el final, en el cual probablemente de ahí se tuvo la base de inspiración para poder realizar así la serie. Enseguida veremos qué hacían en Brothers Home, quiénes hicieron todo esto y qué fue lo que pasó. En la década de 1950, la República de Corea luchó por recuperarse de una gran devastación que dejó la Guerra de Corea. Una consecuencia de ello fue la economía, quien dejó en la pobreza absoluta a la mitad de la población que vivía en ella. Sin empleos, la gente terminaba viviendo en la calle. Las políticas de bienestar durante este proceso se centraron en el alojamiento de huérfanos, ya que se consideraban una mancha para la reputación nacional de Corea del Sur. A medida que pasaba el tiempo, en la década de 1960, Park Chung-hee, presidente surcoreano de aquella época, comenzó a esforzarse por limpiar la sociedad de aquellos que eran vistos como símbolos de pobreza y desorden. Quería que su país no tuviera ningún error, así que hasta incluso vagabundos que vagaban por la ciudad eran detenidos para que así el país tuviera una mejor imagen. Así que a partir de 1960, las principales ciudades de Corea, como Seúl, Daegu, Busan y entre otras, comenzaron a construir centros de detención de vagabundos. Todas las personas sin hogar de entre 18 a 65 años eran beneficiarios de estos lugares, así que todos podían quedarse en estos centros de bienestar. Pero en el que nos vamos a centrar de entre todos estos es en el que se ubicaba en Busan. Este se llamaba Brothers Home, quien era el mayor de entre todos los centros. Este fue establecido por primera vez el 20 de julio de 1960 y empezó siendo primero como un orfanato con el nombre de Brothers Orphanage, pero no fue hasta principios de los años 70 en el cual este terminó convirtiéndose en un centro de bienestar, abriéndole las puertas a todo aquel que carecía de hogar y comodidad. Pero como lo dicta la historia, al parecer fue todo lo contrario, ya que todo comienza en 1975, después de que el presidente le diera derecho a los policías de llevarse a cualquier persona que a su parecer les pareciese un indigente sin hogar, para así llevarlos a los centros de bienestar. Aún incluso cuando los agentes debían informar a los miembros de la familia o allegados del sujeto que este fue llevado a los centros de bienestar, se dice que no lo hacían. Testigos relatan que pocas veces se realizaba este procedimiento, dejando en el olvido a aquellas personas que según esto eran ayudadas por estos lugares. Asimismo, en la ciudad de Busan, los policías de su localidad detuvieron a numerosas personas, huérfanos, vagabundos, gente sin hogar y hasta incluso niños que sí tenían familia, pero por descuido de los padres que no les prestaban atención cuando estaban en la calle, policías pensaban que eran huérfanos y se los llevaban sin preguntar nada, para después ser trasladados al centro Brothers Home, registrando más de 38,000 personas llevadas ahí ilegalmente. Y no solo llevaban indigentes o huérfanos, sino que lo más raro es que los policías preferían llevar a los delincuentes a Brothers Home en lugar de llevarlos a un centro de detención, como si se tratase de que todo lo mal visto o que dé mala imagen al país estuviera atrapado ahí para no salir nunca más en su vida. Lo que hacía más extraño todo esto es que el centro de seguridad evaluó a Brothers Home como un centro de organización más poderoso que incluso las mismas prisiones, aterrorizando a todos los reclusos, ya que nadie quería estar ahí. Como lo cuentan, parecían estar en el mismo infierno. La verdadera pregunta es:
que era lo que hacían ahí adentro para traumar a muchas personas, que incluso 35 años después no pueden olvidar esa época cruel y fría de sus vidas. Han Jong-sun afirma dormir con las luces prendidas a sus 40 años, ya que él comenta el gran horror que vivió cuando solo tenía 8 años de edad. El momento en cuando se apagaron las luces fue cuando empezaron los... Nos lo comenta una víctima quien junto a su hermana fueron llevados en contra de su voluntad, cuando su padre se los dejó encargados a un policía en lo que hacía un mandado rápido. Pero Han Jong nos cuenta cómo un autobús se paró enfrente de ellos para después bajar unos sujetos que posteriormente los subieron a la fuerza. El policía también estaba involucrado en el crimen. Han Jong solo decía: Papá nos dijo que esperáramos aquí, ya viene papá. Mientras lloraban por no saber lo que pasaba, a lo que estos sujetos los golpearían para después llevarlos a este brutal lugar. Testimonios y pruebas tomadas de este lugar afirman que fueron utilizados como mano de obra esclava en obras de construcción, granjas y fábricas durante las décadas de 1970 y 1980. La peor parte es que afirman haber sido Desafortunadamente, cientos de personas perecieron a consecuencia de esto. Tanto así que en vez de parecer un centro de bienestar, parecía más bien un campo de concentración. Para Han y su hermana fue una pesadilla en la vida real. Vivir ahí Era el infierno. Choi Seung-woo tenía 13 años cuando un agente de policía lo inculpó de haber robado un trozo de pan, quemándole los solo para que este confesara de que sí había robado ese trozo de pan, cuando en realidad solo era el resto del pan del lonche que su mamá le había preparado para el colegio. Después se lo llevaron. Pasó 5 años en uno de estos lugares, donde vivió de lo peor. Esto mismo dicho por sus propias palabras. Vivía la vida de un recluso, incluso peor que estar en una prisión. Este lugar estaba organizado como si fuera un ejército. El pequeño Choi fue colocado en un pelotón y el jefe de ese pelotón era otro recluso quien tenía más años ahí. Choi nos cuenta su experiencia, el cómo era estar en uno de ellos. Nos relata como una vez, una noche, entre todos los miembros de su pelotón, le echaron la ropa y le echaron un bote de agua fría para después, mientras intentaba dormir, temblando de frío, ya que estaba totalmente... El jefe de su pelotón fue hacia donde se encontraba Choi para así... Esto pasó durante 3 noches consecutivas, hasta que lo trasladaron a otro pelotón. Choi tardó solo una semana para darse cuenta de que ahí era un matadero. El propio Choi nos cuenta cómo una vez vio a un tipo con una bata blanca arrastrando a un preso por el suelo. El tipo parecía estar ya que le sangraba todo el cuerpo y tenía los ojos en blanco. Lo que más le sorprendía es que al tipo de la bata no le importaba para nada. Él solo seguía arrastrando a ese hombre hacia alguna parte. Las preguntas también eran indicio de peligro, ya que un sujeto le cuestionó a su jefe de pelotón: ¿por qué estamos aquí adentro? ¿Por qué tenemos que soportar todo esto? Cuando de pronto llegaron 4 personas, lo enrollaron en una manta y lo empezaron a patear por todo el cuerpo hasta que terminó desmayándose y posteriormente le salió espuma de la boca. Lo sacaron del centro envuelto y nunca volvió. Después Choi se enteró de que el tipo había... Volvemos con Han. Él nos cuenta cómo era el más joven de su pelotón. Entonces le asignaban trabajos un poco más sencillos, como doblar sobres o hacer palillos de dientes. Vivir ahí era imposible, dicho por el propio Han. Lo único que me proporcionaban en el centro era un conjunto de trajes de entrenamiento color azul, zapatos de goma y un trozo de ropa interior. Rara vez tenía la oportunidad de ducharme. Tenía piojos por todo el cuerpo y la comida era horrible. Comíamos pescado podrido con arroz que apestaba horrible. Esto durante literalmente todos los días. Casi todos los reclusos ahí estaban desnutridos. Y también recuerdo que 4 personas dormían amontonadas en una cama pequeña. Y la peor parte es que absolutamente todas las noches se producían en un rincón del dormitorio. Como podemos ver ahí, las noches eran un juego de supervivencia, tal y como pasaban en la serie del juego del calamar, en donde las noches se convertían en un infierno de vivir o morir. A ver, pero si era el mismo infierno, ¿por qué no escapaban? Ahora te cuento por qué no lo hacían.
Algunos soñaban con escapar de ese terrible lugar, ya que incluso intentaron huir, pero era casi imposible pasar a los guardias y saltar una valla de 7 metros de altura, ya que si lo hacías, el fracaso no era una opción. Han dice, sabía que si no conseguía escapar me golpearían hasta la Él dice que el sistema de vigilancia mutua dificultaba más el escapar de ese lugar. Han cuenta cómo se planeaban fugas masivas en secreto, pero siempre había un delator. Casi siempre eran los jefes de pelotón los que contaban los planes, por la simple razón de que si alguien escapaba, el jefe de pelotón iba a ser castigado. Así que era mejor ser un soplón antes que ser castigado. Como podemos ver, todo Brothers Home era un desastre. Y bueno, y si era así, ¿por qué las autoridades no hacían algo al respecto? Bueno, ahora hablaremos de eso. Kim Jong-won fue un joven fiscal de distrito de Ulsan, quien nos platica un poco de detalles sobre los brutales actos que sucedieron en el lugar de los hermanos. Un día fui a cazar faisanes y vi a gente vestida con ropas raídas, trabajando en el exterior con guardias vigilando de cerca y con palos en las manos. Nos cuenta Kim, yo sabía que me había topado con un delito grave, así que empecé a investigar. Para después, Kim allanó el lugar de los hermanos junto con los detectives, donde encontraron a miles de reclusos detenidos en contra de su voluntad. Era un centro de detención perfecto, no un centro asistencial, cerrado por dentro y por fuera. Había una sala de hospital donde estaban encerrados pacientes que claramente no habían recibido ningún tratamiento. Así que Kim se puso en marcha para acabar con todo esto, pero no le fue tan bien. Kim afirma que su investigación fue restringida y saboteada por sus superiores desde el primer día.